Cuando la señora May Patterson abordó el vuelo de la Eastern Airlines con destino a Miami, aquella fría mañana del 12 de junio de 1974. Nada parecía fuera de lo habitual en el Aeropuerto Internacional de Atlanta como siempre. Se despertó con el murmullo leve de los pasajeros, el golpeteo de las valijas, el olor a café tibio que aún flotaba desde la cabina, una mezcla constante de anuncios por altavoz, pasos apurados hacia las puertas de embarque. Para May Patterson, 41 años, vendedora de suministros médicos, era un día laboral más. Llevaba un maletín de cuero marrón ligeramente gastado, un traje sastre color beige, zapatos cómodos y un sobre manila con catálogos que debía presentar esa misma tarde en un hospital de Miami. No viajaba por placer, viajaba por rutina. Ella tomó su asiento 17A, acomodó la cartera bajo sus pies y abrió una revista, dispuesta a repetir el mismo ritual de cada viaje. Fue entonces cuando notó que el asiento a su lado, que había visto vacío al subir, ahora estaba ocupado. Un hombre vestía el uniforme impecable de capitán. Chaqueta azul oscuro, insignias doradas, gorra apoyada sobre las rodillas. Tenía una postura rígida, casi demasiado recta para un pasajero común. Y aunque miraba al frente, parecía distante, como si su pensamiento estuviera en otro lugar o en otro tiempo. La señora Patterson no podía explicarlo, pero algo en aquel hombre no encajaba con el resto del mundo que la rodeaba. Y ese sería apenas el comienzo. La señora Patterson intentó concentrarse en su revista, pero algo en el hombre a su lado le generaba una inquietud difícil de ignorar. No era solo su rigidez, era el color de su piel. Un tono pálido, casi ceniciento, que contrastaba de manera antinatural con el uniforme oscuro. Sus ojos permanecían abiertos, fijos en un punto impreciso frente a él, como si observara algo que nadie más podía ver. Cuando la aeromoza comenzó a explicar las instrucciones de seguridad, la mujer no pudo contenerse. Levantó la mano y con un susurro tembloroso dijo: «Disculpe, ese hombre no está bien». La auxiliar se acercó, miró el asiento, frunció el ceño. El capitán seguía allí, inmóvil, con la vista perdida. La aeromoza abrió la boca para decir algo, pero no llegó a hacerlo, porque en ese instante, ante los ojos de ambas, la figura del hombre comenzó a desdibujarse, como si una bruma gris se mezclara con el aire. Primero se desvanecieron los bordes del uniforme, luego el rostro, que pareció diluirse en la luz tenue de la cabina. Y finalmente, desapareció por completo. El asiento quedó vacío, tan vacío como si nadie hubiera estado allí jamás. Cuando el vuelo aterrizó, la señora Patterson pidió hablar con alguien de la tripulación. La atendió una auxiliar de tierra, una mujer de unos 40 años, con ojeras profundas y el uniforme arrugado, como si hubiera pasado demasiadas noches lidiando con historias que preferiría olvidar. La pasajera comenzó a describir al hombre: el uniforme, la postura, la piel pálida. La auxiliar no tomó notas, no preguntó detalles, solo la escuchó con una expresión que oscilaba entre el cansancio y el reconocimiento. «Espere aquí», dijo finalmente. Regresó minutos después con una carpeta del archivo interno. La abrió sin emoción, como quien repite un procedimiento que jamás debería existir. Sacó una fotografía. «¿Es este?», preguntó. Era el rostro del capitán Robert Bob Loft, fallecido en el accidente del vuelo 401 en diciembre de 1972.
La señora Patterson sintió que todo a su alrededor se contraía. La auxiliar desvió la mirada cuando murmuró apenas: «No se preocupe, no es la primera vez que alguien lo ve». Luego cerró la carpeta con un golpe seco, como si sellara un secreto. «Y por favor, no comente esto con nadie». No necesitó pensarlo demasiado. Era el mismo hombre. No uno parecido, no una coincidencia. Era él. El problema era simple y al mismo tiempo insoportable de sostener. Bob Loft había muerto 2 años antes, y aún así, según el testimonio de la pasajera, estuvo sentado allí, en un vuelo comercial, vivo, o algo muy parecido a estarlo. Las apariciones comenzaron a circular entre los empleados mucho antes de que llegaran a los directivos. Técnicos de mantenimiento, auxiliares de tierra, azafatas y copilotos habían escuchado o vivido episodios similares. Pero nadie lo decía abiertamente. Era un murmullo subterráneo, una verdad incómoda que se deslizaba de pasillo en pasillo, hasta que dejó de ser un rumor. Una mañana, el jefe de operaciones recibió 3 informes escritos con descripciones casi idénticas del mismo hombre. Uniforme de capitán, rostro pálido, desaparición inmediata. 3 informes, en 3 aeronaves distintas. Eso cambió todo. Los directivos de Eastern Airlines convocaron una reunión de emergencia. No era para investigar el fenómeno, era para contenerlo. Algunos temían una crisis de imagen, otros la posibilidad de demandas, y otros, los más silenciosos, parecían temer algo más profundo. El vicepresidente revisó los reportes uno por uno. Cada testimonio coincidía demasiado como para descartarlo. Y lo más inquietante era que muchos empleados, incluso los que nunca habían hablado del tema, parecían reconocer la descripción. Fue entonces cuando surgió la solución oficial. La compañía decidió atribuir las visiones a estrés laboral, fatiga acumulada o, según otro memo interno, a una posible contaminación emocional derivada del accidente del 401. Una explicación tan vaga como conveniente. Incluso circularon instrucciones nuevas, discretas pero firmes. Evitar conversaciones no autorizadas, derivar comentarios a supervisores, no mencionar nombres de tripulantes fallecidos. Pero lo más revelador fue otra medida aún más extraña. Los directivos ordenaron modificar ciertos protocolos de mantenimiento sin explicar ¿por qué? Técnicos afirmaron que, de un día para otro, se cambiaron piezas, se revisaron secciones intactas y se retiraron paneles que no tenían motivos para ser removidos. Era evidente que trataban de hacer algo más que silenciar. Intentaban corregir algo o esconder algo, porque para ese entonces todos sabían que el rostro que aparecía no era un desconocido. Era el del capitán Bob Loft, y su presencia era cada vez más frecuente y más difícil de ignorar. Con el paso de los meses, la tensión dentro de Eastern Airlines se volvió casi física. El ambiente en los hangares había cambiado. Las conversaciones ya no eran simples comentarios de pasillo, eran fragmentos de miedo, pedazos de historias que parecían encajar entre sí como si estuvieran siguiendo un patrón oculto. Y aunque nadie lo decía abiertamente, todos intuían lo mismo. Las apariciones no eran aisladas, eran repetidas, eran precisas, eran lógicas dentro de su propia lógica. Fue un ingeniero veterano, un hombre que llevaba décadas desarmando y reconstruyendo aeronaves, quien se animó a decir lo que muchos sospechaban.
Varias partes del vuelo 401 habían sido reutilizadas en aviones operativos de la flota. En otras palabras, los mismos aviones donde aparecía el capitán. La revelación cayó como un golpe mudo entre los empleados. Se mencionaron paneles laterales, puertas auxiliares, mecanismos hidráulicos y, sobre todo, una sección completa del horno de cocina. Todas piezas recuperadas del avión accidentado en diciembre de 1972. No era una práctica irregular. La industria lo permitía. La compañía lo necesitaba. Pero en este caso, había un problema imposible de ignorar. Los vuelos donde se manifestaba la figura del capitán Loft coincidían exactamente con las aeronaves que llevaban componentes reciclados del 401. Fue entonces cuando comenzó a surgir una pregunta que nadie quería formular en voz alta. ¿Puede un objeto retener algo de lo que presenció? Un técnico lo expresó de manera más brutal. Ese avión llevó algo más que metal. Llevó un recuerdo que se negó a morir. Sus palabras recorrieron los pasillos como un eco subterráneo. Porque si Bob Loft había muerto en 1972 y estaba siendo visto en aeronaves de 1974, ¿qué significaba eso? ¿Una aparición tradicional? ¿Un espíritu buscando cerrar un ciclo? ¿O algo más inexplicable? Algunos empleados comenzaron a hablar de memoria impregnada, otros de residuos de conciencia, y los más escépticos, aunque lo negaban en voz alta, ya no dormían tranquilos. Lo más perturbador no era la presencia del capitán. Lo perturbador era la coherencia de sus apariciones. No era errático. No era fantasmal, no era impredecible. Era como si un fragmento de sus últimos segundos hubiera quedado incrustado en las piezas metálicas que sobrevivieron al accidente. Como si una parte del año 1972 estuviera filtrándose con precisión quirúrgica dentro de 1974. Es como si el tiempo hubiera dejado pasar algo que no debería haber cruzado. Después de que se revelara la conexión entre las piezas recuperadas del vuelo 401 y las aeronaves activas donde aparecían los avistamientos, comenzó una segunda etapa, aún más perturbadora. Los testigos empezaron a describir comportamientos idénticos, como si la figura del capitán no respondiera al presente, sino a algo que estaba ocurriendo en otro lugar o en otro tiempo. Una azafata aseguró haber visto al capitán inclinarse hacia el horno de servicio, revisando la misma palanca que se encontró trabada en las pericias del 401. Ella misma lo había leído en el informe técnico y no podía ignorarlo. El gesto era exacto. Un copiloto experimentado relató que lo vio apoyarse en la pared lateral de la cabina, exactamente en la postura registrada en los últimos minutos previos al impacto. Lo inquietante no fue la aparición, sino la precisión del movimiento. Ramírez, un técnico de mantenimiento, declaró que lo vio mirando fijamente una compuerta hidráulica retirada directamente del avión accidentado. Cuando quiso acercarse, la figura no reaccionó. Era como si no estuviera viendo lo que ocurría a su alrededor, sino repitiendo un instante que no pertenecía al presente. Pero los sucesos más extraños surgieron de testigos externos. Un pasajero frecuente, Sullivan, afirmó haber visto al capitán caminar hacia la cabina 2 veces. Un mismo movimiento, una misma trayectoria, repetida a 30 segundos de diferencia, como si el tiempo hubiera copiado un segundo y lo hubiese pegado sobre el siguiente. En otro vuelo, un reloj interno del panel
marcó 1972 durante una falla breve. Se corrigió al instante, pero quedó registrado por un copiloto que no supo cómo explicarlo. Los informes posteriores lo llamaron glitch eléctrico, aunque nadie más pudo replicarlo. Y durante un vuelo nocturno, una azafata dijo haber visto al capitán, pero sin rostro. El uniforme, perfecto. La postura, idéntica. Pero la cara era una sombra incompleta. Como si la imagen estuviera degradándose, o como si solo cierta parte del tiempo hubiera logrado filtrarse. Las coincidencias dejaron de ser coincidencias. Los empleados más escépticos dejaron de ser escépticos. Y entonces surgió la teoría más inquietante de todas. El capitán Loft no estaba regresando, sino repitiéndose. Un fragmento de 1972, adherido a las piezas recuperadas, filtrándose hacia 1974 como un eco atrapado entre 2 años. No un fantasma, no un espíritu, sino un error del tiempo. Con tantos episodios acumulados, nadie en Eastern Airlines podía seguir fingiendo normalidad. Los empleados, los pilotos, las auxiliares y hasta el personal de mantenimiento parecían vivir en un estado de tensión contenida. Pero esa tensión no nacía solo de las apariciones. Nacía de la necesidad, casi desesperada, de encontrar una explicación. Algo que ordenara aquello que se había vuelto imposible de ignorar. Un hombre muerto en 1972 seguía manifestándose en aviones de 1974. El primer intento fue psicológico. Varios empleados acudieron al departamento médico de la aerolínea para pedir asesoramiento. El informe que surgió de esas consultas fue sencillo, casi predecible: sugestión colectiva. Un concepto que explicaba todo y al mismo tiempo no explicaba nada. Según esta teoría, los trabajadores de la aerolínea cargaban con un trauma compartido por el accidente del vuelo 401. El duelo, la culpa, la presión y la fatiga podían haber generado alucinaciones breves o interpretaciones erróneas. Una especie de eco emocional dentro de la mente que proyectaba en el presente la imagen de un hombre al que apreciaban y respetaban. Pero esta teoría tenía 2 problemas graves. La primera, muchos testigos no sabían quién era Bob Loft. Pasajeros sin relación con la aerolínea lo vieron. Incluso algunos no sabían que había ocurrido un accidente en 1972. La segunda, los testimonios coincidían en detalles imposibles de sugerir: movimientos exactos, gestos específicos documentados en las pericias, patrones que nadie podía inventar si no conocía el informe técnico del siniestro. Fue entonces cuando algunos empleados comenzaron a buscar explicaciones en otro terreno, el de la memoria residual. Este concepto, más presente en psicología ambiental y en teorías liminales, sostiene que ciertos lugares o materiales pueden absorber cargas emocionales intensas, especialmente si están asociadas a eventos traumáticos o de altísimo impacto sensorial. Un accidente aéreo, un momento límite, un instante de muerte colectiva. Según esta interpretación, las piezas recuperadas del 401 podrían haber retenido un tipo de impresión. No un espíritu consciente, no una entidad inteligente, sino una reproducción parcial del último momento del capitán, como una grabación sin cinta, como un recuerdo que no pertenece a ninguna mente. Muchos se aferraron a esta explicación porque tenía un atributo fundamental. Era lógica dentro de lo ilógico. Permitía aceptar lo que ocurría sin caer en supersticiones ni creencias esotéricas.
Era un puente entre razón y misterio. Pero otros sentían que aún faltaba algo que ninguna teoría emocional podía explicar. La precisión temporal de las apariciones, la repetición exacta de movimientos, la duplicación de escenas, los minutos que parecían copiarse a sí mismos, y ahí, en ese espacio donde la psicología ya no alcanzaba, comenzó a surgir otra idea, más audaz, más perturbadora, más difícil de admitir. Cuando la psicología dejó de ser suficiente, algunos empleados, y especialmente los más veteranos, comenzaron a explorar explicaciones más profundas, más difíciles y más peligrosas para la lógica. La teoría que empezaron a susurrar en voz baja era simple y devastadora. ¿Y si lo que estaban viendo no era un espíritu, sino un fragmento de tiempo? La idea no nació de supersticiones, sino de la observación. El capitán Loft no interactuaba con nadie, no variaba su gesto, no hablaba, no parecía consciente del entorno de 1974. Era como si estuviera atrapado repitiendo algo que ya había ocurrido. No reaccionaba al presente. No parecía formar parte del vuelo actual. Era una escena de 1972, proyectada donde no correspondía. Un técnico lo describió así: no es un muerto apareciendo, es un minuto que no sabe que ya pasó. La teoría del tiempo fracturado se fortaleció cuando comenzaron a aparecer anomalías complementarias. En un vuelo nocturno, la auxiliar Muñoz reportó que los pasajeros vieron simultáneamente dos versiones del mismo reflejo sobre la puerta de la cabina, como si la imagen del capitán estuviera desfasada entre un segundo y el siguiente. En un hangar, un mecánico aseguró que, mientras revisaba una compuerta del 401 reutilizada, escuchó un golpeteo metálico rítmico detrás del panel, exactamente con la misma cadencia registrada en la caja negra del accidente antes del impacto. Cuando retiró la pieza, el sonido cesó. Un copiloto juró que el indicador de cronómetro marcó 00.0152 y luego 000152 otra vez, como si un segundo se hubiera repetido idéntico, calcado, anulando la continuidad del tiempo dentro de la cabina. Cada nuevo testimonio alimentaba la misma sospecha. No estaban viendo a un hombre que regresaba desde la muerte. Estaban presenciando la repetición involuntaria de un instante fatídico, incrustado en la materia sobreviviente del 401. Y entonces surgió una pregunta aún más inquietante. Si un instante puede desprenderse del tiempo, ¿cuántos otros podrían hacerlo? La idea se volvió insoportable para muchos, porque no hablaba de fantasmas. Hablaba de grietas, de fallas, de momentos que cruzan límites invisibles y aparecen donde no deberían, de segundos que se resisten a morir. Un supervisor lo resumió de manera escalofriante. Nos equivocamos al querer entender quién aparece. Lo que debemos entender es qué está apareciendo. Porque quizá el verdadero misterio no era el capitán Loft. Quizá el misterio era el tiempo mismo y su incapacidad de mantenerse intacto después de la tragedia. No existe un cierre definitivo para lo ocurrido tras el vuelo 401. Al final, todo quedó reducido a una imagen simple y profundamente inquietante: un asiento vacío en un avión que jamás logró escapar de la sombra de 1972. No importaron los informes, las reuniones, las prohibiciones internas, ni los intentos de explicar lo inexplicable. Las apariciones cesaron del mismo modo en que habían comenzado, sin aviso, sin lógica.
sin razón visible. Pero el silencio que dejaron atrás resultó más perturbador que los testimonios mismos. Con el paso de los meses, algunos empleados afirmaron que, aun cuando ya no veían nada, sentían que algo permanecía allí. Una presencia incompleta, una sombra sin forma, un instante que se negó a disolverse del todo, como si un fragmento de tiempo no hubiera aceptado su final. Y aquel asiento, el mismo donde la señora May Patterson vio a un hombre que llevaba 2 años muerto, terminó convertido en símbolo de una inquietud mayor. La posibilidad de que el tiempo no sea tan lineal, ni tan obediente, como solemos creer. Tal vez el capitán Loft nunca regresó. Tal vez, simplemente, hubo un segundo que se negó a desprenderse del mundo. O tal vez, nunca se fue. Porque ese asiento vacío, ese espacio que según los registros no debía estar ocupado por nadie, terminó revelando algo más que un misterio aéreo. Reveló la pregunta que nadie puede responder del todo. ¿Qué ocurre con los minutos que se resisten a morir? ¿Con los ecos que siguen viajando, aun cuando el avión ya ha aterrizado? Y ahora quiero saber tu mirada. ¿Qué piensas que vio realmente la señora May Patterson? Te leo en los comentarios. No hay respuesta concluyente, solo la certeza de que, a veces, el tiempo deja fisuras, y a través de ellas, lo imposible encuentra la forma de aparecer.